Si realmente no concuerda lo que vemos con lo que escuchamos, hay una disonancia en nuestra mente, en nuestros pensamientos que nos confunden. Si estuvieras en un bosque hermoso como los que tenemos en Puerto Rico, frente a una cascada, pero lo que estuvieras escuchando son los ruidos de la ciudad, es muy probable que se haga muy difícil el poder concentrarte en la belleza de lo que estás mirando. La realidad es que lo que vemos tiene que ser congruente con lo que escuchamos con lo que vemos, y tenemos que permitir que Dios alinee todos nuestros sentidos espirituales para que podamos ver claramente lo que Dios nos quiere decir. A lo mejor te suena un poco alocado lo que te acabo de mencionar, pero es parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Tenemos una serie maravillosa que se titula Sonidos Divinos a la Distancia. Cómo alinear nuestros oídos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, y poder escuchar lo que Él tiene que decirnos. Recuerda que si me estás escuchando a través de una emisora de radio, te puedes conectar con nosotros a través de nuestras páginas en el internet, otonielfont.com, o si me estás viendo a través de la televisión, ahora mismo puedes marcar el número que aparece en tu pantalla. Vamos a orar por ti, vamos a creerle a Dios por un milagro sobre tu vida. Tenemos personas disponibles para atender tu llamada telefónica en este momento. No pierdas esa oportunidad en esta hora. Comunícate con nosotros. Disfruta de este poderoso mensaje, parte de una serie que se titula Sonidos Divinos a la Distancia. En estos días nosotros veía a este hombre hablar acerca del suicidio de su hijo. Me capturó su información, me capturó la historia, porque dice: mi hijo murió, ¿verdad?, durante la pandemia del COVID. Y este hombre tiene un jovencito como hijo, y este hombre comienza a explicar qué fue lo que ocurrió durante la pandemia. Y este hombre comienza a hablar y él dice: no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero quiero que sepa lo que pasó a mi hijo. La gente dice que esto es igual, el verano igual que otros tiempos, pero esto no es un verano igual que los demás. Que esto es igual, ¿verdad? Y comienza a explicar su teoría. Y comienza a explicar que su hijo llevaba ya varios meses, aún antes de la pandemia, llevaba ya un tiempo convirtiéndose en un experto en el famoso juego Fortnite. Y este niño estaba metido en su mundo, estaba metido en su sistema, ¿verdad?, de entretenimiento. Y pasaba largas horas metido frente a ese televisor, conectado con gente alrededor del mundo entero. Un día, en un coraje, tiró el control contra el televisor que su papá le había regalado y desbarató el televisor. Y el papá tomó y le dijo: ¿sabes qué? No te voy a comprar otro televisor. Ya lo rompiste. El niño fue y le pidió perdón: papi, ¿qué tengo que hacer? Y le dice el niño, ¿verdad? El papá al niño le dice: bueno, pues trabaja por 2 meses, hazte estas cosas. Lo que demuestra que era un papá disciplinado, no era un papá que iba a hacer las cosas a lo loco. El niño se esforzó y después de un tiempo, de un par de meses, logró cumplir con lo que el papá le dijo. El papá le compró el otro televisor. Y el niño, durante la pandemia, comenzó otra vez a jugar, se involucró, se metió en ese lugar. Otra vez volvió a romper el televisor. Y cuando rompe el televisor, el papá sale. En ese momento había salido de su casa. Y cuando sale de su casa, lo llama a su hija de 8 años que llegara y que regresara a la casa, porque su hermanito estaba colgado, ahorcado, se había suicidado. Entonces yo no puedo acusar a Fortnite, yo no puedo acusar a la pandemia. También tengo que entender que este hombre debió haber sabido que si el niño tiró el control la primera vez de forma como lo tiró, tiene que haber un problema de coraje que se tenía que manejar, no tan solo poniéndole el castigo o la recompensa que le dio para que lo hizo bien, porque no debe reemplazar el televisor hacia lo loco. Tampoco reemplazar el televisor de un día para otro hubiera sido lo correcto. Lo que pasa era que no era tan solo correcto hacerle trabajar por el nuevo televisor sin sentarlo y ayudarle a que procese su coraje. Porque el problema del distanciamiento social, ¿sabe cuál es el problema de los juegos de internet? Que nuestros niños no saben trabajar con los conflictos que hay en la vida. Porque en la vida, cuando estamos uno con otros, y cuando nos molestamos los unos a los otros, y cuando nos peleamos los unos con los otros, y cuando tenemos ideas diferentes, es que nuestro carácter se comienza a desarrollar. Nuestro carácter comienza porque nos pulimos uno con los otros. El distanciamiento social no nos ayuda, porque no nos podemos crecer, no nos podemos conectar.
hogar, ese aislamiento. Otro factor que tenemos que ver con este muchacho, con este jovencito, sabrá Dios qué persona por el pasado año había estado hablando con ese jovencito a través de ese headset. Tú no sabes cuánta gente de otros países le hubieran estado hablando a ese muchachito. Tú no sabes si ahí había un corrupto de 30, 40, 50 años con una mente maliciosa, haciéndole bullying a este muchacho, diciéndole cosas. Sabrá Dios. Y eso es el problema, que nuestra gente no entiende, no comprende que el distanciamiento social no nos ayuda de ninguna manera. Y tú pensar que tus hijos, que tu esposa te dejan en paz porque tienen un televisor, porque tienen una tablet, porque ven Netflix y tienes un tiempo de descanso, no te estás dando cuenta que puede haber una serpiente hablando en la mente de esa persona, y luego vas a querer venir a que con oración únicamente nosotros vengamos a resolver lo que se lleva por tanto tiempo trabajando de forma incorrecta. Si algo tenemos que tener cuidado durante todo este tiempo es que no llevemos los conceptos incorrectos a nuestros pensamientos. Lamentablemente, la idea del distanciamiento social es, oiga bien, en el día de hoy casi imposible. Porque hoy el distanciamiento social no ocurre, porque en realidad ocurre el distanciamiento físico con tu grupito, pero socialmente estamos conectados con el mundo a través del FaceTime, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los tiempos. No sé cuántos recordarán imágenes como esta de esta familia, porque hace muchos años atrás, cuando comenzó la radio, la familia se sentaba completa alrededor de la radio para escuchar qué iba a decir el presidente de la nación. Y era algo de familia sentarse, escuchar el programa. Era algo donde el papá estaba con el hijo escuchando al cómico que iba a decir un chiste. Y era el papá quien podía controlar y decir lo que mis hijos van a escuchar. Porque no todo el mundo tenía radio, no todo el mundo tenía esa capacidad. Lo que había era una sola radio en nuestra casa, y cuando se iba a escuchar radio era realmente un momento familiar. Eventualmente, cuando se llega a la imagen y a la televisión, vuelve a lo mismo, un poquito mejor, pero es un concepto familiar. Nos sentamos todos en el mismo televisor a mirar todas las mismas cosas, a mirar el mismo programa. Pero esto no es lo que pasa en el día de hoy. Esto no es lo que ocurre en el día de hoy. Hoy cada muchacho tiene un teléfono. Hoy cada persona tiene en su cuarto un televisor. No tan solo ahora tienen un televisor, ahora a través de su gaming system, ahora hay un acceso al mundo, y cada uno está en su cuarto escuchando una cosa diferente. Cada uno está escuchando una voz diferente, y luego tratamos de sentarnos frente a una mesa a comer y no entendemos por qué tú hablas así, por qué tú hablas así, por qué tú hablas así. Y los mayores conflictos nos ocurren hoy simplemente porque cada uno está escuchando una música diferente. A mí no me importa si en tu cuarto estás escuchando música de adoración y alabanza, si en el otro televisor lo que se está escuchando es basura. No puede haber paz en ese hogar, no puede haber paz en esa casa, no puede existir. Pero por supuesto estamos tan cargados, tan trabajados con tantas cosas en nuestra vida, que cuántos padres toman el tiempo a sentarse a jugar Fortnite con sus hijos. ¿Cuántos padres toman el tiempo para sentarse y discipular en su casa? ¿Cuántos padres toman el tiempo? Estás tan trabajado con las deudas, con el carro que quieres, con las otras cosas que quieres, que los dejas. Y para colmo, dejamos que ministros de música, ministros que tú no sabes lo que predican, sean los que influencien el corazón de tus hijos, porque simplemente dicen Dios te bendiga en sus canciones. Y cuando vengas a ver el distanciamiento que se ha provocado, porque la verdad es que no hacía falta el distanciamiento por la pandemia, porque muchos aquí ya estaban distanciados socialmente. Lo que nos faltó es el distanciamiento físico. Pero a este distanciamiento no se le llamó distanciamiento físico, se le llamó distanciamiento social, porque es el momento que el mundo puede introducir las peores ideas
que van a introducir en nuestras vidas y en nuestras mentes. Y es bien interesante, porque si nosotros no pensamos y no analizamos en nuestra vida, y toma trabajo, toma esfuerzo, estar pendiente, cuidar, guardar. Y más nadie es responsable de los pocos beneficios que yo puedo ver de la pandemia. Y espero que la mayoría aquí lo aproveche, los que tienen hijos. De las mejores cosas que yo puedo ver de esta pandemia es el regreso al homeschooling. De las pocas cosas que yo puedo decir que esta cuarentena puede traer una gran bendición, que también va a ser un problema, porque si en una casa hay abuso, tienes a unos niños metidos en la casa con abuso. Pero ojalá los cristianos, los creyentes, dejen de darle a sus hijos al sistema escolar público, porque no tendríamos que estar peleando desde las leyes para que no pasen ideología de género. Si todos nosotros en nuestra casa tuviéramos el control de que le vamos a enseñar a nuestros hijos los valores cristianos, si de las mejores cosas que puede pasar en esta época es que hayan un montón de cristianos que digan: voy a educar yo a mis hijos desde mi casa, me voy a esforzar, y en vez de ver yo tanta televisión, voy a dedicar los próximos 10 años a mis hijos, y ¿sabe qué? Voy a educarlos de la forma correcta, y van a andar conmigo para arriba y para abajo, y les voy a enseñar lo que tienen que aprender, y no los voy a mandar al sistema para que sean otros quienes los eduquen. Les prometo que voy a terminar con los milagros bonitos, pero si no entendemos estas cosas, si no cobramos conciencia, ¿qué sonido vamos a escuchar allá afuera? Es un sonido incierto, y queremos venir aquí a que el pastor me dé una consejería. La mejor consejería se la puedes dar tú a tus hijos desde el principio, tú a tu esposa, si supiera lo que están oyendo. Es bien interesante porque el sonido y la imagen es algo que tiene que ir consono. Me explico. Por un momento piensa conmigo en estar veámoslo de esta forma. Imagínate ver un paisaje de un bosque, ¿verdad? Y cuando tú miras ese bosque bonito, ese río ahí a la distancia, este es el sonido que tú escuchas. Y el sonido va en conjunto ¿con qué? Con la imagen. Ese sonido, cuando tú lo miras, cuando tú lo ves, la imagen, y ves el sonido y oyes el sonido, guarda congruencia. Ahora imagínate estar en un lugar como este, pero escuchar este sonido. Sonido de construcción, sonido de una ciudad. Imagínate tú estás en el yunque y tratas de disfrutar del yunque, de la cascada, y lo que oyes es eso. ¿Podrías disfrutarlo? ¿Por qué razón? Porque el sonido no guarda congruencia con la que, con la imagen. ¿Todo el mundo conmigo? Ahora, imagínate que estamos en una ciudad. Imagínate que ahora en una ciudad. ¿Qué tú esperas en la ciudad? Ese sonido. Ahora, imagínate que en la ciudad tú te pones un headset y escuchas esto. ¿Era la diferencia? El paisaje bonito con el sonido malo no lo puedes disfrutar, pero el paisaje malo con el sonido correcto te trae relajación. Una vez más, el paisaje bonito con el sonido malo no lo puedes disfrutar. Es imposible. Pero estando en una ciudad llena de tumultos, lleno de problemas, tú puedes montarte en tu auto y ponerte un headset y no escuchar más nada, y tú escoges lo que estás escuchando, y estás en medio del tapón, estás en medio del tráfico, estás en medio de la construcción, pero no tienes que llegar a tu trabajo desesperado, ansioso o ansiosa, porque lo que estás viviendo es más influenciado por lo que tú oyes que lo que estás mirando. Lo que pasa es que en el mundo que vivimos le prestamos más atención a lo que vemos que a lo que oímos,
Pero en un mundo caótico, si oigo lo correcto, si escucho lo correcto, si escucho el sonido correcto, puedo caminar en medio de ese tráfico, y desde las 7 de la mañana que paso una hora de camino a mi trabajo, lo que yo escoja escuchar en esa hora es lo que va a determinar el resto de la semana, es lo que va a determinar el resto del día. Tú puedes estar sentado en medio de Nueva York, en medio de cualquier ciudad, y ponerte un headset y comenzar a escuchar pajaritos, y no tienes que encerrarte, no tienes ni que cerrar tus ojos. Puedes estar mirando el caos más grande del mundo, pero si oyes el sonido correcto, todo a tu alrededor se va a comenzar a arreglar. Yo quiero que tú entiendas que esto fue lo que Dios hizo. La primera característica que vemos de Dios en la Biblia es que Dios habla. Dios se mueve y habla. Dios se mueve y habla. Y cuando habla, se mueve. Lo primero que vemos de Dios es lo que Dios dice. Y cuando Dios dice algo, entra en orden todo lo que está en desorden en la vida. Cuando se oye el sonido correcto, aquello que es caótico comienza a ordenarse, comienza a cambiarse. Yo lo que quiero es que tú entiendas que no podemos cambiar a esta sociedad si no cambiamos lo que oímos primero. Queremos cambiar la imagen, queremos cambiar lo que vemos, pero no podemos cambiar lo que vemos hasta que no cambiemos lo que oímos, hasta que no cambiemos lo que la gente escuche. Pero hasta que, ¿cómo vamos a cambiar lo que la gente escuche? Cuando hayan voces que digan cosas ciertas en un mundo que habla en incertidumbre. Cuando los cristianos dejemos de hablar al aire y dejemos de hablar palabras huecas y le digamos a la gente la verdad del evangelio, la verdad de la palabra y la verdad de que tienen que cambiar sus vidas y de que no pueden estar escuchando cualquier cosa allá afuera. La única manera que vamos a traer orden a nuestro mundo es cuando hayan voces correctas hablando lo que dice Dios durante esta temporada. No ideas de jóvenes, no ideas de viejos, no ideas de religión, personas que hablen exactamente lo que Dios quiere que se diga. La gente no entiende cómo funciona el mundo. La gente a veces no se da cuenta. Los políticos no le hablan a todo el mundo. Los políticos le hablan al grupo que ellos saben que va a ir a votar, y le hablan a ese grupo en particular lo que ellos quieren oír. Y por eso es que entonces volvemos al mismo problema siempre. La misma iglesia en los tiempos que vivimos. Lo que queremos es, sin darnos cuenta, decir, y hermano, bueno, voy a los leprosos por un momento para orar. Lo que me entristece a mí durante esta temporada es que no haya más hombres en la casa que hablen. Es que no haya mujeres en las casas que dejen de oír a la serpiente. Lo que me entristece es que no haya más padres, más abuelos, más tíos que se encarguen de hablarle a sus hijos. Lo que me entristece es que cuando veo los Instagrams y el Facebook de muchos cristianos, y lo que escuchan y lo que oyen y lo que reparten es más de lo mismo que cualquiera otro. Entonces pensamos que así podemos cambiar el mundo. Lo que vemos es la iglesia tirándole a la iglesia. Está bien curioso porque es bien fácil siempre hablar de los religiosos. Los que hablan de los religiosos son los mismos cristianos. Pero no he visto a ninguno de esos cristianos hablar de cómo en el Islam todavía se casan los viejos con las niñas de 13 años. Pero sí quieren que yo les acepte sus conductas en la iglesia, porque la iglesia tiene que amarlo. Cuando el verdadero cristiano lo que debería estar hablando es de todo aquel que promueve esas otras cosas. No he escuchado a ninguno de ellos. ¿Sabes por qué le tiran a la iglesia? Yo nunca he escuchado a ninguna de esa gente pararse frente a una mezquita y hacer una protesta, porque le tienen terror. Yo nunca he visto ninguno de esos. Irse a un país musulmán y criticar esas cosas, porque no les va a ir bien. No les va a ir bien. No les va a ir bien.
Es lo triste de lo que vemos en el día de hoy, lo que vemos en esta época dentro de la iglesia. Y entonces damos sonido incierto cuando la iglesia debe ser la que esté dando el sonido más seguro para que la gente viva conforme a Dios. Es interesante porque hoy nos exigen mascarillas para ir a la iglesia, pero no hay problemas que la gente salga a protestar por ideales incorrectos sin mascarilla. Yo no sé si nos piden a nosotros como iglesia ponernos mascarilla para protegernos o para silenciarnos. Porque cuando veo todas las leyes que dicen allá afuera, cuando veo gobiernos como el de California que prohíben cantar por ley en una iglesia, por ley en una iglesia. Cuando veo estados como California que prohíben los grupos en casas por ley. Y no veo ningún cristiano protestando por eso. Cuando escucho a un candidato demócrata, Joe Biden, decir que hay que enseñar en el sistema público acerca del Islam, porque hay 1 millón de gente que viven en el Islam en Estados Unidos. Hay 250 millones, pero por 1 millón vamos a tener que enseñar a los otros 249 millones lo que ellos creen. ¿Por qué no le enseñarle a ese millón lo que nosotros creemos? Yo no veo a nadie diciendo nada. Veo a muy poca gente. Y si yo digo esto, aún los mismos de la iglesia van a decir que soy un conservador recalcitrante, homofóbico, xenofóbico. Y te van a poner todo tipo de labels, sin darte cuenta que en este distanciamiento, si no oyes la voz correcta que te dirija al lugar correcto, seguirás siendo un leproso toda tu vida. La lepra se va cuando oyes la voz correcta y vas al lugar correcto donde te dice esa voz. Ahí es donde se va tu lepra. Y mientras tengas lepra, realmente, aunque no te des cuenta, porque en este tiempo socialmente estamos más conectados que nunca, sigues siendo un leproso. Y llegará el momento donde la gente no querrá estar contigo. Qué bueno que decidiste ver este contenido especial para ti. Gracias por haberlo visto, haberlo disfrutado en el día de hoy. Quiero invitarte a que te suscribas en nuestro canal apretando el botoncito rojo aquí en la parte de abajo. Por supuesto, también encendiendo las notificaciones, esa famosa campanita que te avisa cada vez que publicamos un nuevo video o que salimos en vivo. Y por supuesto también, por favor, comenta, envíanos tu petición de oración y comparte este video con otras personas. Espero que sigas disfrutando de todo el contenido que tenemos siempre especial preparado para ti en este canal. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.